ignorado mientras el sufrimiento innecesario de millones continuaba, y continúa para provecho económico de unos pocos. Antenas de transmisión de frecuencias. Los átomos que componen una molécula permanecen juntos en su configuración molecular con una energía de enlace covalente y en consecuencia, cada molécula emite y absorbe energía en su propia frecuencia electromagnética específica. No existen dos clases de moléculas que tengan la misma firma espectral u oscilación electromagnética. Algunas de las aplicaciones de esta propiedad son los espectros de resonancia magnética nuclear, técnicas que permiten a los químicos identificar con precisión todo tipo de moléculas, incluyendo las procedentes de galaxias lejanas. Al estar compuesto de átomos y moléculas, todo organismo y todo cuerpo es energía, y como tal es un campo electromagnético. A su vez, todo proceso químico sobre las células se realiza a través de frecuencias electromagnéticas. ¿Quién fue Royal Raymond Bright? Fue un inventor que desarrolló el microscopio óptico con una resolución de 60.000 veces. Este microscopio le permitió observar células, microorganismos e incluso virus vivos, a diferencia de los microscopios electrónicos que necesitan una preparación de la muestra que la mata. Aunque Bright mostró a muchos de sus colegas cómo funcionaba el microscopio, no publicó los planos del mismo y no se ha conseguido reproducirlo. Gracias a su microscopio, Bright pudo observar el comportamiento en vivo de bacterias y virus cuando eran sometidos a una radiación electromagnética de una frecuencia determinada. De esta manera pudo comprobar que cada uno de estos microorganismos reaccionaba de manera distinta a la radiación electromagnética y que cuando se alcanzaba una frecuencia determinada el microorganismo explotaba emitiendo un destello de luz. Lo mismo que una copa de cristal se rompe cuando la voz de un tenor o una soprano alcanza una frecuencia determinada. Se dice que la frecuencia de la copa ha entrado en resonancia con la de la voz del cantante. Cuando la frecuencia emitida por Bright igualaba la frecuencia propia del microorganismo, este era destruido, incrementando la intensidad de una frecuencia a la cual resuenan naturalmente estos microbios. Bright incrementó su oscilación natural hasta que ellos se deformaban y desintegraban por estrés estructural. Bright llamó a esta frecuencia oscilatoria mortal, Mortal Oscillatory Rate, MOR, la cual no dañaba en absoluto los tejidos circundantes. Nuestras antenas de emisión de frecuencias usan armónicos de estas frecuencias. En mecánica ondulatoria, un armónico es el resultado de una serie de variaciones adecuadamente acomodadas en un rango o frecuencia de emisión, denominado paquete de información o fundamental. El armónico, por lo tanto, es dependiente de una onda portadora. Con mucha paciencia, Bright fue determinando la frecuencia de resonancia de miles de patógenos. Más del 75% de los organismos que pudo observar con su microscopio universal eran solamente visibles con luz ultravioleta. En 1934, la Universidad del Sur de California comisionó un comité de investigación médica especial para que entregase pacientes con cáncer terminal del Hospital del Condado de Pasadena al laboratorio y clínica de Bright en San Diego para su tratamiento. Este equipo incluyó doctores y patólogos designados para examinar los pacientes si todavía estuviesen vivos a los 90 días. Pasado este lapso, el comité de notables concluyó que el 86.5% de los pacientes habían sido completamente curados. El tratamiento fue entonces ajustado y el 13.5% de los pacientes también respondieron en las 4 semanas siguientes. El porcentaje de éxito utilizando la tecnología de Bright fue del 100%. Sin embargo, este éxito y los testigos del mismo fueron silenciados. Al principio se intentó comprar la parte de Bright. Morris Fishbane, que tenía el control completo de la Asociación Médica Americana en 1934, envió un abogado a Bright con una oferta que no podía rechazar. Nunca sabremos cuáles fueron los términos de esa oferta, pero sabemos que Fishbane había tratado de silenciar otros descubrimientos médicos recurriendo a todos los medios a su alcance. Así que Fishbane recurrió a otros procedimientos. El primer incidente fue el robo gradual de componentes, fotografías, películas y notas del laboratorio de Bright. El culpable nunca fue hallado. Entonces, mientras Bright se preocupaba por reproducir sus datos perdidos, en esos días no había ni fotocopiadoras ni computadoras. Partes de las piezas del microscopio universal fueron robadas. Poco antes, un incendio intencional había destruido el multimillonario laboratorio Brunet en New Jersey, donde científicos se estaban preparando para anunciar la confirmación del trabajo de Bright. Pero el golpe final vino luego, cuando la policía confiscó ilegalmente lo que quedaba de los 50 años de investigación de Bright.
Entonces, en 1939, representantes de una familia que controlaba la industria farmacéutica puso una demanda contra la Beam Ray Corporation. Esta era la única compañía que fabricaba los instrumentos de frecuencia de Rife. La industria farmacéutica perdió, pero su demanda legal abatida tuvo el efecto deseado. La Beam Ray Corporation fue a la bancarrota debido a los gastos legales. Y durante la Gran Depresión, esto significó que la producción comercial de los instrumentos de frecuencia cesase completamente. Finalmente, las revistas médicas, sostenidos económicamente casi totalmente por las compañías farmacéuticas y controladas por la AMA, rechazaron publicar cualquier artículo respecto a la terapia de Rife. Por consiguiente, una generación entera de médicos nunca oyó hablar de los adelantos de Rife. Al llegar a este punto, Rife cesó de producir y consumió la última tercera parte de su vida sumergido en el alcohol. Así aliviaba el dolor y su frustración por la mitad de un siglo de esfuerzo inútil, ignorado, mientras el sufrimiento innecesario de millones continuaba, y continúa para provecho económico de unos pocos. En 1971, Royal Rife murió por una combinación de Valium y alcohol a la edad de 83 años. Afortunadamente, su muerte no fue el fin de su terapia electrónica. Metayantra ha logrado replicar sus instrumentos de frecuencia y mantuvieron su genio vivo.